ratito que entren todos. ¿Pueden ver bien la hoja de papel? Sí, se ve bien, profe. Perfecto. Bien. Y si lo agrandan, mejor. Yo, para no andar dibujándoles tanto y demás, vamos a seguir, incluso para seguir el derrotero del apunte, lo vamos a compartir. Pero voy a tratar de no leer el apunte, si no, no tendría sentido. De ir explicándoles para qué sirven todo este tipo de máquinas. Hoy vamos a ver un conjunto de máquinas que denominamos especiales, que en realidad especial no tienen nada, pero bueno, es un nombre común para un grupo distinto de máquinas que priorizan, la respuesta, la calidad de la respuesta. Hablamos de respuesta de un motor en cuanto a su cupla, a su velocidad, a su manera de regularla. O sea, es lo que la hace especial respecto de las otras. Ninguna de estas máquinas que vamos a ver hoy en sí no la han visto. ¿eh? Son máquinas eléctricas, por lo tanto, son dos campos que acoplados interactúan produciendo una transformación de energía eléctrica en mecánica. Eso es lo que son en definitiva. Las máquinas ya las hemos visto. Todas las que vamos a ver hoy se encuadran dentro de la máquina de inducción, de la máquina sincrónica o de la máquina de corriente continua. De ahí no salen. Lo que sí, ciertas características constructivas la hacen diferente. Diferente en cuanto a su respuesta. Por ejemplo, en algunos casos conseguimos que máquinas asincrónicas se vuelvan sincrónicas, pero siguen siendo constructivamente una máquina asincrónica. Vamos a conseguir que las máquinas de corriente continua, en esencia, se puedan alimentar con corriente alterna. Vamos a conseguir que ciertas máquinas produzcan un giro en un ángulo exacto, o sea, 7000 grados de giro, bueno, 7000 grados de giro, pegará las vueltas que haga falta pegar, hasta que al final, cuando son 7000 grados, se planta y ahí, o sea, me garantizan la posición final del rotor. Bien, todas estas máquinas en sí también se podrían haber llamado, por sus características, máquinas de bajo rendimiento, por ejemplo. Feo nombre para ponerle a la máquina, pero podrían haberse llamado así, porque todas priorizan esa respuesta buscada por sobre el rendimiento. O sea, no nos fijamos en el rendimiento. Así como, yo qué sé, la lamparita incandescente que tenía solamente un 3% de rendimiento lumínico, por lo que la lamparita representó para la humanidad, se la toleró por décadas. Hoy en día, que tenemos que cuidar la energía, ya no podemos darnos ese gusto de estar tirando 97% de energía, por eso estamos buscando otro tipo de luminarias. Por ejemplo, la del momento son las lámparas en principio halógenas y después el boom y lo último que se ha dado son las lámparas de rendimiento y de funcionamiento LED. Bien, volviendo a los motores. Otro nombre que se les podría haber dado también es pequeños motores. Este capítulo se podría haber llamado pequeños motores, porque eso lo tienen en común. Son todas micromáquinas. Podríamos haberlo llamado entonces micromáquinas. O de baja potencia. Ninguna de estas máquinas alcanza el HP. Y la mayoría de estas máquinas están orientadas hacia el control, hacia los servomecanismos, hacia los posicionadores. Bueno,
Vamos a dar una vuelta por las principales máquinas. Hay algunas más, unas cuantas más, pero estas son las que más se ven hoy en día. Bueno, les paso a compartir el apunte. Así no tenemos que dibujar tanto. Si hace falta, dibujo. En mi otra sesión, la del celular. Bueno, ya estamos entonces en el apunte. La introducción ya se las hice yo. Y vamos al motor universal. El motor universal se basa su principio de funcionamiento en la máquina de corriente continua. En la máquina de corriente continua, si ustedes lo han ido leyendo, y ahí les dibujo, les escribo, recuerden que la velocidad de la máquina de corriente continua era proporcional a la tensión que se le aplicaba de continua, que se le aplicaba al motorcito, dividido su flujo. O sea que estas máquinas podían regular su velocidad, las máquinas de corriente continua, variándole la tensión de alimentación, y ahí la variación de velocidad era directamente proporcional a esa tensión, o variándole el flujo, con lo cual yo tenía una variación de velocidad inversamente proporcional al flujo. Cualquiera de los dos me permitía regular la velocidad. O la tensión que yo le aplicaba al motor, y acá les dibujo. Usted dígame, porque yo no estoy viendo lo que aparece. Si no aparece bien el dibujo, me avisan. Al motor de corriente continua, con su excitación, yo le puedo regular la velocidad, variándole la tensión con que alimento al motor o variándole la excitación. Una de dos. Ahora, ¿qué pasa si yo invertía la tensión? O sea, la tensión la hacía negativa. La velocidad se me hacía negativa. ¿Qué significa una velocidad negativa? ¿Cambio el sentido de giro? Cambio de sentido de giro. También podía cambiar el sentido de giro si yo, en vez de variar la tensión, variaba el flujo. Pero si yo varío simultáneamente la tensión y el flujo, el motor seguiría girando para el mismo lado. Y eso me hace pensar en por qué, si yo cambio la tensión y el flujo en el mismo instante, no me permito la idea de esta máquina alimentarla, en vez de con corriente continua, corriente alterna. Pero sí teniendo en cuenta que la tensión y la excitación tienen que cambiar en el mismo instante. Bien, ustedes habían visto en la máquina de corriente continua que tenían dos posibilidades de alimentar con una sola tensión tanto la armadura como la excitación. Una era poniendo el arrollamiento de excitación y aplicándole la misma tensión a ambos, por lo tanto esta conexión se denomina paralelo, o la otra posibilidad era alimentar las dos bobinas, la de armadura y la de excitación, conectarlas en serie. ¿Cuál les parece a ustedes que me va a garantizar, si yo acá alimento con corriente alterna, cuál de las dos conexiones a mí me va a garantizar que en el mismo instante varíe la tensión con que alimento y la excitación con que excito? ¿Cuál les parece a ustedes? ¿En paralelo? Lo primero que a nosotros nos da la sensación es de que el paralelo, y si es verdad, te agradezco la respuesta, el paralelo te da la sensación de que cuando varía la tensión en la armadura, también varía simultáneamente la tensión en la excitación. Pero recuerden una cosa, yo estoy alimentando ahora no con continua, sino con alterna. ¿Quién me garantiza a mí que esta bobina y esta bobina
tienen la misma impedancia y que entonces la corriente de armadura va a cambiar en el mismo instante que la corriente de excitación. Nadie. ¿Por qué? Porque las dos bobinas, al tener distinta impedancia, sus corrientes van a tener, al aplicarle la misma tensión, distintos desfasajes. Acá se los dibujo, le aplico una tensión alterna, vectorial, y yo voy a tener dos Profe, un corrientes. poquito más para arriba se puede poner el celu, que ¿Cómo? está cortado. ¿El dibujo? ¿Ahí se ve mejor? Ahí sí. Bien, perdón. Yo al aplicarle la tensión a las dos bobinas en paralelo, voy a tener que por cada una va a circular una corriente, pero con distinto desfasaje, porque tienen distinta impedancia. Eso hace que este motor trabaje mal. Pero al estar las bobinas en serie, yo sé que cuando cambie la tensión en la alimentación, la corriente que circula por los dos, por su condición de serie, va a ser la misma. Por lo tanto, ahí garantizo que la corriente en la armadura y la corriente en la excitación varíen en el mismo instante. Por eso este motor, que se lo conoce vulgarmente con el nombre de motor universal, en realidad su denominación es, como ahí indica el párrafo del apunte, la primera parte del párrafo, dice un motor serie de corriente continua. O sea, es un motor de conexión serie de corriente continua alimentado con corriente alterna. Ahí lo dice. Bien. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, todas las ventajas del motor de corriente continua. Por ejemplo, siempre gira para el mismo lado, le puedo variar la velocidad de una manera muy sencilla, porque les puedo variar la velocidad variando o la tensión o el flujo. Lo único que tiene de diferencia es que en el motor de corriente continua, como se ve acá en el apunte, la cupla sería constante, mientras que alimentado con corriente alterna, la cupla es positiva, pero variable o pulsante. Bien, el motor de corriente continua, ¿por qué aparece? ¿Por qué tenemos la necesidad de pensar en otro motor no alimentado con corriente alterna? ¿Qué limitación tenían los motores de corriente alterna? La velocidad. La velocidad tope. En Argentina, con 50 ciclos, a lo máximo o lo máximo que podíamos alcanzar en velocidad en un motor son 50 ciclos por segundo por 3.000 por 60 segundos, 3.000 revoluciones por minuto. O sea, motores de hasta 3.000 revoluciones por minuto. Después yo le puedo ir aumentando el número de pares de polvo y voy a conseguir velocidades sincrónicas menores, pero nunca mayores. O sea que el máximo de velocidad que podemos alcanzar con máquinas de alterna en Argentina y en todos los lugares donde haya 50 ciclos es 3.000 revoluciones. Donde haya 60 ciclos, 3.600. Pero también es un límite. Y ustedes saben que en la industria y en los procesos mecánicos hay muchos procesos donde yo necesito altas velocidades. La más elemental es en el agujereado. Agujerear con mechas muy finas implica que yo necesite muy altas velocidades de giro de la mecha. Porque no se olviden ustedes que la velocidad de corte de una mecha es la velocidad tangencial. Para tener la misma velocidad en mechas gruesas o de mucho diámetro y en mechas finas, lo que tiene que hacer es variar la velocidad angular. Pero la velocidad de corte es la periferia, es el perímetro que recorre la mecha al cortar. ¿Me explico? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, en el campo de lo monofásico, yo tengo un montón de máquinas que necesitan alta velocidad. Por ejemplo, la agujereadora, la pulidora, la amoladora. En el campo de lo doméstico, la bordeadora de hilo,
la licuadora, la enceradora, la multiprocesadora. ¿Qué tienen todos estos nombres en común? Terminación Dora. Exacto. Todas las máquinas que ustedes vean que terminan en hora son máquinas de alta velocidad. ¿Mm? ¿Qué consigo yo con la alta velocidad? Consigo, por ejemplo, bueno, y en los procesos industriales de alta velocidad lo necesitan en todo lo que sea fresadoras. ¿Mm? O todo lo que sea rectificadoras. ¿Eh? Todos aquellos elementos donde lo que corta es una piedra para cortar al metal, si no tiene alta velocidad, el motor daña la piedra o gasta la piedra. Si tiene muy alta velocidad, la piedra es la que gasta el metal. Lo mismo pasa con la bordeadora. Si no tiene velocidad el hilo o la tanza con que corta, el pasto nos va a cortar la tanza. Ahora, si tiene alta velocidad, aprovechando esa energía cinética de la tanza, yo voy a conseguir que la tanza corte el pasto. O sea, el poder de corte se lo da a la alta velocidad. Bien, entonces, todas estas máquinas que terminan en hora son máquinas donde yo necesito altas velocidades. Y por lo tanto, las máquinas monofásicas con las cuales podemos contar, en general son las asincrónicas. En nuestra casa, ¿dónde están las máquinas asincrónicas? En la heladera, en el lavarropa, en el aire acondicionado, en el ventilador de techo. Son todas máquinas de menos de 3.000 vueltas y son todas máquinas donde la velocidad exacta no es imprescindible. Entonces, todas estas máquinas las solucionamos con la máquina de inducción o máquina asincrónica. Pero en todas esas máquinas donde el proceso requiere de altas velocidades, ¡ping!, aparece el motor universal. Seguimos avanzando en el apunte y vemos que la misma máquina, con corriente continua tiene un rendimiento cupla velocidad y con corriente alterna tiene un rendimiento menor. ¿Por qué razón? Porque a todas las pérdidas de calor irresistivas que tenía la máquina de corriente alterna, ahora le agregamos las pérdidas inherentes a la corriente alterna, o sea, las pérdidas por campos eléctricos y campos magnéticos. Ya no tenemos más resistencia, tenemos impedancia. Bueno, ¿se entendió entonces de qué se trata? No es una máquina nueva, es una máquina de corriente continua alimentada con corriente alterna. ¿Qué nos trae de beneficio? Mayor velocidad, o sea, altas velocidades y fácilmente regulable. Profe, Sí. perdón, en la máquina de continua, cuando alimento con continua, necesito la escobilla justamente para ir cambiando la polaridad, por así decirlo, y que la cupla, justamente generar la cupla. Acá, ¿cómo queda el tema de la escobilla? Exactamente de la misma manera, porque la escobilla, acordate que recibe un instante de esa alterna. La escobilla, como está puesta a aproximadamente 90 grados, o lo que es lo mismo, en la línea neutra geométrica, lo que te va a ir dando los mismos pulsos que te da la máquina de corriente continua. O sea, dentro de un pulso dentro de un ciclo de la alterna, como esto va a ir muchísimo más rápido, voy a tener que variarla. Tomo los máximos de esa onda. Por la posición donde está, tomo los máximos. Si yo corriese la posición de la escobilla, podría estar tomando un valor intermedio, pero a mí lo que más me conviene es tomar los máximos. Primero, ¿por qué? Y acá te lo dibujo en el papel. O sea, cuando yo le daba continua, yo tomaba cualquier valor de esta continua. La posición de las escobillas hace que a mí, mientras toque la escobilla, la esté tocando en este entorno, que es lo más continuo posible. Como la máquina está girando, un instante después, yo tomo este valor de la alterna. O sea, estoy tomando una continua pareja. O sea, acordate que la máquina está girando y los carbones o escobillas van tocando permanentemente distintas delgas, por lo tanto va tomando permanentemente distintas espiras.
¿Está? Por eso, o sea, la variación que tengo con la escobilla es muchísima, varío muchísimo más veces por unidad de tiempo en la escobilla que la frecuencia ya que tengo de la red. Sí, exacto. Perfecto, bien, ahí entendí. Gracias. Bien. Una cosita más, y lo más importante. ¿Cuál era el principal problema que tenía la máquina de corriente continua? En la Oh, serie no era que si le saco la carga se me acelera muchísimo. bueno, ese es un riesgo, para eso hay protecciones y demás. Pero ¿cuál es el problema de funcionamiento de una máquina de corriente continua? Que se puede minimizar, pero no se puede evitar del todo. Los arcos que se forman entre la escobilla y la delga, cuando va cambiando de delga, hay un circuito que se abre y otro que se cierra. Ese chisporroteo, que se llama conmutación, es un problema grave para la máquina desde el punto de vista mecánico, porque ese chisporroteo me va a ir desgastando las delgas y me va a dar un consumo de escobillas muy alto y un desgaste prematuro. O sea, pero en la máquina de corriente continua, ubicando bien las delgas, haciendo que el cierre y apertura de los circuitos se dé cuando la tensión y la corriente pasaban por cero, hace que ese arco se disminuya sustancialmente. Y si no, le poníamos alguna bobinita sopladora de arco, ¿eh? Que se llaman polos de conmutación, que permiten reducir ese problema y ese riesgo. Pero en alterna, el problema está en que la corriente y la tensión no están en fase. Entonces yo cuando pongo las escobillas en la zona donde la tensión pasa por cero, la corriente no pasa por cero y el arco es importante. Entonces corro las bobinitas y corro los sopladores a donde la corriente pasa por cero, la tensión no pasa por cero y tengo arcos también. Entonces tengo una situación de compromiso, tengo que ponerme entre un punto y el otro, pero la chispa en ningún caso se evita, pero acá no la puedo reducir tanto como en una máquina de corriente continua. O sea, el chisporroteo, ese que ustedes van a ver, esa conmutación, es inevitable y por eso hace que estas máquinas nunca puedan ser de gran potencia. Ustedes van a ver, si miran por los canales de ventilación en la agujereadora o en alguna máquina que permita ver hacia dónde están las escobillas y demás, van a ver que el chisporroteo es grande. Es tan grande que muchas veces cuando el vendedor es malo y el comprador no sabe que ese problema no se puede evitar, muchas veces deja una agujereadora, una pulidora y demás, porque dice, no, esta máquina es una porquería, mira lo que chisporrotea, mira. No, es normal el chisporroteo en este tipo de máquinas. O sea, la conmutación va. ¿Entendido? Bien. Lo que tratamos de hacer es decirles aproximadamente qué es lo que se le hizo a esta máquina para que sea distinta a las que ustedes ya habían visto. Lo que se le hizo fue alimentar en vez de con corriente continua, con corriente alterna. ¿Cuáles son los beneficios? Altas velocidades y fácilmente regulables. ¿Cuáles son los problemas? Y menos rendimiento tiene que una máquina de corriente continua y problemas de conmutación que lo hacen que impiden que esta máquina sea de gran potencia. Eso es lo que pretendemos que ustedes sepan de esta máquina. ¿Mm? Pero la máquina en sí trabaja como una máquina de corriente continua. Y la única máquina de corriente continua que puedo utilizar como máquina universal es cuando está conectada en serie. ¿Podemos pasar a otra máquina? Bien, el motor bifásico. El motor bifásico es el motor asincrónico que ustedes ya vieron en su versión monofásica. Es el motor monofásico con arrollamiento auxiliar permanentemente conectado. O sea, yo en una máquina monofásica normal, yo tenía un arrollamiento principal, ese que estoy señalando ahí, y un arrollamiento a 90 grados, que en ese caso se llamaba arrollamiento de arranque.
Para que yo pudiese tener un campo que rote, rotante y demás, la corriente que pasa por el devanado principal tiene que estar además a 90 grados en el tiempo respecto del arrollamiento auxiliar. Bien, eso es así, funcionaba la máquina monofásica de inducción. Y como el arrollamiento de arranque lo usaba solamente en el arranque, muchas veces nos podíamos dar el gusto de que una vez que arrancó lo desconectábamos. Y la máquina con el arrollamiento principal seguía trabajando solo. Lo que está representado acá es el rotor en jaula. Jaula de ardilla. ¿Se acuerdan entonces cómo era el motor monofásico? Arrollamiento principal y un arrollamiento auxiliar, desfasado 90 grados. Si yo para que estar desfasado 90 grados en el espacio y en el tiempo, ¿qué hacía? Me podía dar también el gusto de ponerle un capacitor para tener bien desfasada y a gusto del consumidor esas dos corrientes. Si yo consigo que estén bien desfasadas 90 grados, tengo el pico de trabajo y de rendimiento de esta máquina. Bueno, en algunos casos se dejaban los dos arrollamientos perfectamente conectados y en otros casos se lo desconectaba. El motor bifásico se trata de ese motor monofásico con arrollamiento auxiliar permanentemente conectado, o sea, no lo desconecto nunca. Y los dos arrollamientos conformados de la misma manera, la misma cantidad de espiras y demás. Nada más que uno está bobinado respecto del otro a 90 grados geométricos. Si las dos bobinas son exactamente iguales, yo tendría que alimentar a las dos bobinas, a una con una tensión y a otra con otra tensión, que estén desfasadas 90 grados. Y ahí tengo el motor clásico que ya habíamos visto. Nosotros el polifásico, empezamos explicando el trifásico, que es por muchas razones, costo-beneficio sobre todo, la combinación clásica de un motor polifásico, o sea, que sea trifásico. Pero eso no significa que sea el más chico de las combinaciones polifásicas. La menor es 2. Dos bobinas es polifásico. Bien, yo lo que tengo que tener entonces, al igual que en la máquina trifásica, dos bobinas desfasadas 90 grados con dos alimentaciones, o sea, dos tensiones, desfasadas también 90 grados. Si yo tengo eso, tengo una máquina normal, polifásica, de corriente alterna. ¿Hasta acá hay alguna duda? Como no los estoy viendo, aunque sea el que tenga obvio, duda. pero están en paralelo, ¿no? No. Si estuviesen en paralelo, estarían alimentados con la misma tensión. Acá estamos hablando de un motor polifásico. Dos bobinas desfasadas 90 grados alimentadas con dos tensiones desfasadas 90 grados. En el comercio, en el servicio domiciliario, no puedo conseguir y no tengo dos tensiones a 90 grados. Tengo una sola tensión, por eso el monofásico con arrollamiento auxiliar es el que más se usa en el ventilador de techo, en el motor de lavarropa, en el aire acondicionado. En la industria sí tengo un servicio que me da la EPE de tensiones a 90 grados. ¿Tengo tensiones a 90 grados? Bien, yo mientras... Una de fase y una de línea. Exactamente. Supónganse que yo tengo... ¿Se está viendo el dibujito? ¿Estoy bien enfocado? Sí, sí. Yo tengo un sistema trifásico que tiene 3 tensiones de fase y 3 tensiones de línea. ¿Correcto? Entre esta tensión de fase, la BR, y la tensión de línea BST, acá, tengo 90 grados. O sea que no solamente tengo un juego, tengo 3 juegos. La BR con la de línea opuesta, la BS con la de línea opuesta, acá tengo 90 grados, o la BT con la de línea opuesta. Así que yo, con una tensión de 380 y una tensión de 220, bien elegida y seleccionada, tengo dos tensiones a 90 grados. Bien, dos bobinas a 90 grados en el espacio, con dos tensiones a 90 grados en el tiempo, campo rotante, giro de la máquina. Punto, ya está.
Puedo girar para un lado, puedo girar para el otro, si yo invierto una de las dos tensiones. Y ustedes me dirán, pero ¿para qué voy a hacer una si el monofásico trabajaba de la misma manera? Esta tiene la ventaja, por eso al devanado de arranque o auxiliar, le pusimos acá devanado de control. Porque yo podría dejar una tensión fija y variar la otra, y puedo conseguir con la otra variaciones de velocidad, incluso variaciones de giro si invierto una de las dos tensiones. ¿Hacia dónde está orientado este motor? Está orientado hacia todos aquellos procesos que necesiten durante un tiempo girar para un lado, durante un tiempo girar para el otro. Por lo general, son posicionadores o elementos de apertura y cierre. Ahí es donde más lo pueden llegar a ver. Por ejemplo, una válvula esclusa. Una esclusa es un elemento que sube y baja interrumpiendo un flujo de algo, de aire, de agua, de líquidos. Entonces, puede ser que sube y baje, puede ser el portón, un portón. Gira para un lado lo sube, gira para el otro lo baja. Dentro de 2 minutos se corta esto, nos volvemos a enganchar rápidamente. Bueno. Perdón, profe, yo no estoy viendo cómo lo conectaría en serie si necesitas 220 en uno y 380 Perdón, en otro. No que lo conecto en serie. Son dos arrollamientos separados alimentados con dos tensiones separadas. Miran el papel que estoy dibujando. A uno le mando la tensión BT, o sea, entre la fase T y el neutro, y a la otra le mando la tensión entre la fase S y la fase R. Entonces, esta con esta están a 90 grados. Pero son dos tensiones, una para un bobinado, otra para el otro bobinado. No trabajan ni en serie, ni en paralelo, ni en nada. Ah, porque yo recién le pregunté y me dijo en serie, por eso no estaba entendiendo. No me recuerdo haberlo dicho, o en qué contexto puedo llegar a haber dicho serie, pero no. Si Yo lo le pregunté dije, cómo estaban si lo conectados. dije, Me dijo. dije ni en paralelo ni en serie. Son Perdón. dos bobinas, por eso, o yo me expresé mal. Son dos bobinas a 90 grados que están alimentadas con dos tensiones a 90 grados. Así como en el motor trifásico de inducción decíamos 3 bobinas a 120 grados con 3 tensiones a 120 grados en el tiempo. En ambos casos se genera un campo rotante. Profe, los portones de las casas, que supongo que son monofásicos, o sea, por lo general no tenés trifásica, ¿qué usan? ¿Motores de continua para cambiar el sentido? Para levantar el portón y bajarlo. Sí, o los que tienen en una cremallera que abren. Sí, o sea, giran para un lado, giran para el otro. Lo podés hacer con un monofásico. Lo que pasa es que al monofásico, acuérdense, ¿cómo se le invertía el sentido de giro? Invirtiendo una de las dos bobinas. Lo que pasa es que las dos bobinas tienen que ser iguales y el capacitor tiene que ser... A ver, ya que estamos en ese tema, y faltando 30 segundos o menos, se corta enseguida. Miren, esta es una bobina, esta es la otra bobina, el capacitor se pone acá y se alimenta de esta manera. Perdón, hasta acá, este va acá. Así. De esa manera. Entonces yo elijo acá y acá. Yo elijo o alimento entre este y este, con lo cual me queda esta bobina alimentada como principal y esta como auxiliar con el capacitor, o bien alimento entre 1 y 3 y me queda al revés. Esta bobina como principal y la otra con el capacitor. O sea, son unas máquinas que no tienen arrollamiento principal y auxiliar, tienen dos arrollamientos principales con un capacitor. Y yo elijo, en algunos casos, si el capacitor está en una bobina o está en la otra. De esa manera consigo un desfasaje positivo o un desfasaje negativo entre las dos corrientes. Por lo tanto, arranca para un lado o arranca para el otro.
40 Claro, y 1. ni siquiera electrónica necesito. Hago una conmutación ahí con unas Por teclas. supuesto, Listo. no, lo que yo tengo ahí en esas máquinas es una llave selectora que hacia un lado conecta una cosa o hacia el otro lado conecta la otra. Hacia un lado lo hace girar para un lado y hacia el otro lo hace girar para el otro. Lo más importante que tener en un portón es que tenga fines de carrera confiables para que no se pasen y se rompa la cortina o se trabe el motor. O sea, fines de carrera para decir cuándo se termina de abrir, cuándo se termina de cerrar. Bien, nos volvemos a conectar ya. Bueno, mientras van entrando, si alguno tiene una pregunta sobre lo que vimos para hacer, estaría bueno si ya nos preparamos para responder. No, puedo hacer más o menos lo mismo que con el bifásico, digamos, con el básico. Que si tengo que hacer trabaja de la ventaja que habíamos visto en el bifásico. A ver, la diferencia está en que uno necesita el capacitor y en el otro no necesita el capacitor. Pero en sí, constructivamente, los dos son exactamente iguales. Son iguales. Los dos tienen dos bobinas exactamente iguales porque necesitan ir para un lado y para el otro. Los dos, la diferencia está en que en una tengo, por eso se llama monofásico, tengo nada más que 220 para alimentarlo, o sea, una sola tensión, por eso es monofásico, y con esa tensión tengo que arreglármela, por eso necesito el capacitor para conseguir desfasar las corrientes. Y el otro es bifásico, no necesito el capacitor porque ya las tensiones son dos distintas y están desfasadas entre sí. ¿Cuál es la ventaja del bifásico? Que en el bifásico yo además puedo controlarle la velocidad en un sentido y en el otro. En el monofásico no. ¿Por qué le puedo controlar la velocidad? Porque dejo una tensión fija y a la otra la regulo, la varío. Puede ser con algún autotransformador. En sí, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Acuérdense, bifásico, monofásico, responde a la cantidad de tensiones de la que dispongo yo para que la máquina funcione. Bueno, volvemos a compartir. ¿Se entendió? Hay algo que... miren, hay una cosa que en una de esas no entienden en el dibujo. Estas máquinas, como están tan orientadas hacia el giro en un sentido y el giro en el otro, tienen, y van a ver que muchas veces aparece con un rotor que es como este que estoy poniendo acá. ¿Lo ven ahí, el de sombreado grueso, el que parece un vaso? Bueno, ese es el rotor. Todo lo demás, adentro de ese vaso y fuera de ese vaso, es el estator. Bien. ¿Por qué se hace así? Para tener un rotor con poca masa.
¿Y por qué quiere un rotor con poca masa? Para que tenga una cupla de inercia baja y pueda arrancar para un lado y para el otro con suficiente velocidad o para que sean máquinas ágiles. ¿Dónde se lo suele ver esto? Se lo suele ver... ustedes saben que hoy en día hay muchos ya lavarropas donde el lavarropa, por ejemplo, el tambor que tiene que girar hacia un lado y hacia el otro, ese proceso de variación de sentido de giro lo hace directamente un motor. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que lo hacía una cremallera con una biela que lo hacía ir para un lado, para el otro, para un lado y para el otro. Era mecánico la inversión del sentido de giro. Bueno, hoy en día se están empleando estos motores para hacer girar directamente el tambor en un sentido y en el otro, variando el sentido de giro del motor. Por eso mismo, la ingeniería de diseño de este tipo de motores es bastante complicada, porque este motor, al revés que cualquier motor que trabaja en régimen permanente, o sea, una vez que arrancó el motor, trabaja a su cupla, la que le demande la carga y punto. Este motor está permanentemente acelerándose en un sentido, frenándose, acelerándose en el otro sentido, o sea, está permanente en un estado de régimen transitorio, lo cual lo hace más difícil de diseñar. Porque no estamos ni siquiera hablando de aceleración, estamos hablando de jerk, de variación de aceleración. Porque en todo momento se va acelerando, acelerando y aumentando la aceleración hasta que se para y se desacelera hasta pararse y arrancar aceleradamente hacia en el otro sentido. O sea, estamos ya hablando de otros parámetros, ya no es la derivada del desplazamiento en el tiempo, que es la velocidad, no es la variación de la velocidad en el tiempo, que es la aceleración, sino que es la variación de la aceleración en el tiempo, lo que hay que tener en cuenta en este tipo de motores. Pero eso es anecdótico para lo que estamos hablando. Acá lo más importante es que el motor bifásico se puede alimentar en una fábrica, sus dos bobinados con dos tensiones distintas, no necesita capacitor, son aptos para arrancar en un sentido y en el otro, y son aptos también para regularle la velocidad en un sentido y en el otro, de una manera muy sencilla. ¿Algo que quieran preguntar? Si el motor está girando y le invertís, ¿empezaría a desacelerarse o tenés que esperar que frene a cero para invertirlo? Bien, esa pregunta, si la máquina está girando para un lado, para que gire para el otro, sí o sí va a tener que pararse y arrancar para el otro lado. Digo, no lo puedo usar como un freno, cambiando. No, es que mientras se va deteniendo hasta llegar a cero es un freno. Pero lo bueno es que vos me digas y me preguntes si durante ese frenado puedo recuperar energía. No están preparados estos motorcitos para eso, pero en los grandes motores, ese frenado se lo aprovecha para recuperar energía. Por ejemplo, motores que levantan un ascensor en una mina, un ascensor de toneladas de peso, que lleva toneladas de peso. Cuando llega y está bajando, o sea, está recuperando energía porque baja por su propio peso, cargado o descargado, ahí yo puedo, desde la máquina que lo impulsa, recuperar energía y devolverla a la red. Se pueden conseguir hasta el 30 y 40% de ahorro de energía. Conexión D'Alembert se llaman las máquinas de los motores de mina que son de corriente continua. Bueno. Entonces igualmente lo puedo usar como freno, por más que no pueda utilizar la energía. Es que no tendría mucho sentido usarlo como freno. O sea, trabaja como freno hasta que se detiene y arranca para el otro lado. Sí, sabemos que trabaja como freno. Utilizarlo como freno, no usaría este motor, usaría uno trifásico y además
utilizaría un motor trifásico suficientemente reforzado como para que se aguante todo eso frenado. Ustedes no se olviden que en el frenado y la contramarcha vuelvo a tener corrientes de arranque en el motor. Y corrientes de arranque, que ustedes ya habrán visto en el proyecto y demás, justifican que yo emplee algún método para reducirla, porque le generan problemas al motor y a la red. Bien, no la puedo establecer cada 20 veces en 20 minutos. ¿Por qué razón? Porque el motor va a ir aumentando temperatura, o sea, tienen que ser motores o sobredimensionados o dimensionados para ese tipo de trabajo. No sé quién me preguntó, pero ¿se entendió? Sí, yo te pregunté. Bueno, pero me encanta que me pregunten ese tipo de cosas, así que no tengan problemas. Bueno, algo que me quieran consultar. Bueno, si es así, podemos pasar a los próximos dos motores. Los próximos dos motores son el motor de reluctancia y el motor de histéresis. Son dos motorcitos bastante utilizados en la industria de electrodomésticos o de elementos para el hogar o pequeñas máquinas, donde yo necesite un motor de reducidísimas dimensiones, o sea, muy, muy pequeño, que tenga medianamente una cupla, pero sabemos que estas máquinas tienen una cupla muy, muy pequeña, pero tienen la gran virtud de ser máquinas de concepción asincrónica, como lo que ustedes ven en el dibujo. En el dibujo lo que están viendo es solamente el rotor y el entrehierro. Miren, acá se lo señalo con el cursor. Esto que está acá es la jaula de ardilla fundida en el rotor. Esto que está acá, este espacio blanco que está acá, es el entrehierro. Y todo lo que está hacia afuera es el estator. Dibujamos solamente el rotor ahí. La parte grisada, esta parte grisada, oscura, es la parte donde está el metal, o sea, del rotor, el hierro silicio. Pero tiene una particularidad. No son círculos los que constituyen el rotor. Son círculos a los cuales le sacamos dos sectores circulares, uno de cada lado. O sea, me quedó una lámina rectangular con los bordes redondeados, ¿no? ¿Se entiende el dibujo? O sea que cuando yo funda el rotor, voy a tener algunas barritas que están inyectadas en ranuras del rotor y otras barritas que están directamente a la vista en el aire. Paso al papel. Lo dibujo con otro ángulo. El rotor es así. ¿Se ve el dibujo? No estoy viéndolo. Tiene que correrlo más para abajo y a la derecha. Para abajo y a la derecha. Un poquito ahí. más. Ahí está. Bien. El rotor es así. Acá tiene el eje y tiene algunas barritas inyectadas y otras que están por fuera. ¿Se entiende el dibujo? Sí, profe, sí, entiendo. Bien. O sea, al cilindro clásico del rotor se lo mochó de los dos costados. ¿Qué consigo con eso? Con eso consigo que cuando se establezca el flujo externo, el del campo rotante, el flujo quiera por el rotor siempre circular en el sentido
longitudinal de esta figura esbelta. ¿Esbelta por qué? Porque tiene esta medida mucho más grande que esta. O sea, el largo. Bien, el flujo, supónganse que ese es mi cursor, viene así. Entre cruzar por aire y cruzar por hierro, prefiere cruzar por el hierro. O sea, siempre va a circular en este sentido. Esté esta pieza en la posición en que esté. Por lo tanto, esta pieza, al tener el flujo circulando siempre en el mismo sentido, se le va a generar una polaridad norte-sur según la dirección en que atraviesa el flujo esa pieza. Esa polarización de esta pieza, con el campo rotante que va girando a una velocidad mayor que la del rotor, porque es una máquina asincrónica, va a generar una cupla que se llama de reluctancia. O sea, va a generar el intentar que ese campo generado en el rotor se acople al otro que está rotando y giren juntos. Eso es lo que va a tratar de hacer. Si le alcanza esa pequeña cupla y se enganchan, van a girar juntos y esta máquina se transforma en una máquina sincrónica o una máquina asincrónica que gira a velocidad sincrónica. Esa cupla que se genera. Ahora, si esta pieza, en vez de estar mochada, fuese entera, ahí el flujo siempre, a pesar de que el rotor está girando, siempre iría en cualquier dirección, o sea, no habría una polarización neta. Pero acá, al tener la necesidad del flujo de siempre tratar de agarrar por el camino más sencillo, o sea, el camino de menos reluctancia, va a polarizarme esta pieza. Ese campo que se genera en esta pieza respecto del otro campo, el rotante, se van a tratar de acoplar y esa cupla de intento de acoplamiento se llama cupla de reluctancia. Si esta máquina lo logra y se engancha, la única cupla que va a quedar es la de reluctancia. Porque cuando vaya a velocidad sincrónica, acuérdense, esta máquina, las máquinas asincrónicas, a velocidad sincrónica se quedan sin cupla. O sea que a velocidad sincrónica la única cupla que queda es esta. Si esa pequeña cupla de reluctancia alcanza para mover la carga, bienvenido sea, tengo una máquina asincrónica que gira a velocidad sincrónica. Si no lo logra y esa cupla no alcanza esa sincronización, bueno, trabaja como una máquina, no se va a parar la máquina. El rotor se retrasa respecto al campo rotante y sigue trabajando como una máquina asincrónica común. Pero uno lo que busca en estas máquinas es eso, de que la máquina pueda vencer a la carga con esa cupla de reluctancia. O sea, también va a estar limitada la velocidad de esta máquina. Por supuesto, la velocidad está limitada. Pero fíjense que yo consigo una máquina asincrónica de rotor en jaula y la puedo hacer tan chiquita como yo quiera. Y tiene una ventaja más. ¿Cuál era la principal desventaja que tenía la máquina asincrónica monofásica? ¿Cuál es el principal problema? Cupla de arranque. No tiene cupla de arranque. Esta máquina sí lo tiene. Porque supónganse, y acá vuelvan a ver el cursor en la figura, que el campo rotante está vertical en ese momento. Y el otro campo está trazado respecto de esa vertical, este ángulo. Este rotor, esta pieza va a tener una cupla que lo va a querer mover en el sentido, para acoplarse con el campo rotante y va a arrancar. O sea, soluciona el problema, tiene entonces dos ventajas. Una que puede alcanzar velocidades sincrónicas y la otra que puede arrancar sola, que tiene cupla de arranque. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo recién te dije que el campo, por ejemplo, en este el instante, rotor alineado con el campo, ¿no? Por eso, o sea, el rotor está rotando. Pero suponete que en el momento en que lo conecto, en ese instante en que lo conecto, el campo está vertical. Con respecto a este campo, esta pieza va a querer girar hacia este lado, o sea, en sentido horario, para acoplarse con el otro campo, y ahí arrancó. Y listo, ya el proceso está, la máquina
trabaja y si esa pequeña cupla le alcanza para sincronizarlo, bienvenido sea. Ahora, si en vez de estar en el momento en que yo lo conecté, en vez de estar vertical, el campo hubiese estado en esta posición, horizontal. La pieza esta se quisiera alinear con el campo, pero moviéndose en sentido antihorario. O sea, que lo que no tiene garantizado esta máquina, tiene cupla de arranque, pero lo que no tiene garantizado es para qué lado arranca. ¿Se entendió? Sí, sí. Porque depende de cómo esté la pieza en el momento en que yo la conecto. Si está trazada, arranca para un lado. Si está adelantada, arranca para el otro. Cuando no importa para qué lado gire el motor nos sirve igual. Es un motor hermoso porque es chiquitito, tiene cupla de arranque, no necesita ningún tipo de control. O sea, lo conecta y arranca. Y arranca y va a una velocidad que siempre, que es la sincrónica, siempre y cuando la cupla a mover no sea enorme, ¿no? Estoy seguro de que más de uno de ustedes en su casa no lo vio al motorcito, pero sí lo vio funcionar, vio lo que producía. O sea, a ver. El cuatrimestre pasado un amigo me hizo prender microondas para que le diga para qué lado giraba. Ya hizo la materia. El plato. Y bueno, fíjense en el microondas de su casa y van a ver que no arranca siempre el plato girando para el mismo lado. ¿Mm? ¿Lo pudiste comprobar, Franco? Sí, creo que arrancó 2 veces para el mismo lado y la tercera creo que En esa te arranca 10 veces para el mismo lado. Es una cuestión estadística nomás, ¿no? Si lo hacemos arrancar 1000 veces, seguro que va a arrancar más o menos la mitad para un lado y una. Pero no tiene alguno otro. La juguera, profe, de la exprimidora. Exacto. ¿Quién me lo dijo? Facundo. Exacto. ¿Vieron la exprimidora esta que ustedes apretan la naranja y me exprime y me empieza a girar el exprimidor? Bueno, apriétenlo 2 o 3 veces y van a ver que alguna vez arranca para un lado y a veces arranca para el otro. ¿Es perjudicial? No, todo lo contrario. La peino la naranja para un lado, después la peino para el otro, le saco el mejor jugo, la mejor cantidad, ¿sí? Que girando siempre para el mismo lado. ¿Alguno lo vio en otra? En el hogar está en varios equipos. Puede ser que el aire acondicionado. El aire acondicionado. No le interesa el giro. Primero que el aire acondicionado. Perdóname. Primero que el aire acondicionado es un compresor bastante. No, yo decía, profe, las aletas de. Las que abren y cierran la. Claro. No sé. La verdad no lo sé. Pero podría llegar. Ahí sí podría llegar a estar. Pero donde estoy seguro de que lo han visto es en los turboventiladores estos de pie, estos cuadrados que van en el suelo. O las estufas estas de cuarzo que además giran. ¿Las han visto? Estas estufas de pie que van. Ah, sí. Que además exacto, que la pantalla gira para un lado y para el otro. Van a ver que algunas veces arranca para un lado y algunas veces arranca para el otro. Una vez que arrancó, tienen como el lavarropa, una levita que lo hace llegar a todo un lado y ir para un lado y para el otro. No es que el motor pare y gira para el otro lado. Pero arranca solo. Pero en el turboventilador de estos cuadrados que están en el piso, la placa delantera, ese deflector que hace que el aire vaya para todos lados, esa que gira delante de la paleta, ¿se ubican cuál es? O sea, vamos al dibujo, a ver. Ese de pie que es así, cuadrado, que tiene adentro las paletas y afuera tiene un disyuntor, que es un difusor de aire que cuando gira tira el aire para todos lados en la pieza. ¿Se ubican cuál es? Sí, profe. Sí. Es un caloventor, ¿no? Estoy pensando en un caloventor. No, porque esto lo que tiene es que esta paleta, estas ranuras,
estas paletitas que tienen un cierto ángulo de inclinación, al girar me tiran el aire para acá, para arriba, para No, pero hay acá. uno, creo que lo que dice Emilio, que hay uno que le agregan una resistencia ahí adelante y es lo mismo nada más que con esa resistencia y tira aire caliente, creo. Ah, bueno, Claro, claro. está bien. Pero lo que hace, el difusor que tira aire para todos lados en la pieza es esta paleta de adelante girando. ¿Está? Bien, fíjense, incluso pueden hacer la prueba de que cuando esté girando metan el dedo y párenla y van a ver que hace un par de esfuerzos para ir para el mismo lado y después arranca para el otro. O sea, da lo mismo que estas paletas giren para acá a que giren para acá. Total, el aire lo tira igual. Bueno, ese motorcito normalmente está ubicado acá y esto tiene todo una cremallera, y entonces este motorcito nos hace girar las paletas de ahí adelante. Bueno, en ese rinconcito que queda acá entra un motor y ese motor es el que nos hace. Bueno, ya les di unas cuantas aplicaciones donde lo pueden encontrar y demás. El otro día estaba paseando la pileta, profe. Por ahí yo le pregunté a Julián, pero no, creo que como no habíamos visto esto, no me dijo nada. Pero cuando le da, subí el contactor de la bomba como que no tenía la cupla de arranque necesaria, y si yo le pegaba para un lado, arrancaba para ese lado, y si le pegaba para el otro, arrancaba para el otro. Bien, lo que vos me estás preguntando no es un motor para aplicar a ese tipo de aplicaciones, porque ahí necesitas una potencia. Estos son recontramicromotores, potencias de escasos vatios. No llegamos ni siquiera a un cuarto HP, ni a un sexto, ni a un décimo. Son motores muy, muy pequeñitos. El motor que vos me estás diciendo es un motor monofásico al cual evidentemente o se le quemó el capacitor, si es capacitor, o se le quemó el arrollamiento de arranque y por eso no tiene cupla de arranque. Si ustedes van a una gomería, yo creo que no debe haber una sola gomería. ¿Vieron que tienen un banco de mesa con una piedra para raspar la goma, para poner el parche? No. O los cerrajeros que tienen el motorcito que les mueve la fresita esa con el que tallan la llave. Bueno, la mayor parte de esos usuarios en algún momento se les quemó el motor y ante la necesidad de seguir trabajando, lo conectan y con la mano lo mueven un poco y arranca. O sea, lo que pasa ahí es que vos estás reemplazando la bobina de arranque por tu mano. Y si le das para un lado, arranca para un lado. Y sabemos que el motor monofásico, si le das para el otro, arranca para el otro. ¿Está? Pero cuando hablamos de una potencia determinada, ya hablamos de motores como los que vimos en los capítulos 5, 6 y 7, o sea, sincrónico, sincrónico y de continua. Esos motores que vimos en esos capítulos son los denominados motores de potencia. Estos motorcitos que están en este capítulo son los denominados micromotores o de bajísima potencia o de control o de bajo rendimiento, como les decía yo al principio. No sé si eso es lo que... Acá... perdón. Sí, dale. No, que acá cuando decís que se mueve a velocidad sincrónica y el campo ese polarizado que queda en el hierro esbelto se acopla al de afuera, si es monofásico se acopla, creo que era medio ovalado el campo ese que quedaba rotante, ¿puede ser? El campo rotante, para que sea perfecto, tiene que estar constituido por N bobinas desfasadas en el espacio, alimentado por N fuentes desfasadas en el tiempo. X espaciadas en el espacio y X espaciadas en el tiempo. Ahí conseguís un verdadero campo rotante. Ahora, si vos no tenés esa simetría, conseguís campos rotantes también, pero no constantes. Pueden ser ovoidales. Uno lo que busca siempre para el funcionamiento del motor, sea bueno, es conseguir lo más rotante posible.
Y lo que te sobra, después, por así decirlo, lo que no va por el hierro, eso es lo que le llamás que es el de reluctancia, creo que lo que he escrito, que es el que te genera la cupla. A ver, qué lástima que no estamos en vivo para que yo me manejo mucho con las manos y con los dedos y poniendo direcciones y demás. A ver, vamos a ver si lo puedo hacer con el cursor. Vos tenés un campo rotante que gira a velocidad sincrónica, generado por los arrollamientos del estator. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Tengo un campo de módulo constante que gira. Estas barritas que están acá inducen una corriente y una cupla que trata de, oponiéndose a la causa que lo produce, de alcanzar ese campo. Así es una máquina sincrónica normal. Y no lo llega a alcanzar nunca, porque si lo alcanza, este campo rotórico desaparece, porque ya no se induce nada ahí. No se induce nada, ¿por qué? Porque las barritas van a la misma velocidad que el campo, o sea, no hay variación de campo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, entonces, ¿qué pasa? El rotor, pensémoslo en la parte gris nomás, se empieza a retrasar, empieza a girar un poquito más lento que el campo rotante. Y ahí aparecería otra vez en la barrita una cupla y demás. Hasta ahí una máquina asincrónica normal. Pero este rotor tan raro hace que esta pieza quiera alinearse con el campo. Esa fuerza que hace esta pieza para alinearse con el campo se llama cupla de reluctancia. Y si es suficiente, se va a enganchar con el campo y van a girar juntos a velocidad sincrónica. La otra cupla, por ir a la misma velocidad, la jaula de ardilla, que el campo rotante, desaparece. La única cupla que me queda es la cupla de reluctancia. Si esa cupla no alcanza para arrastrar la carga, y bueno, esa cupla no alcanza, el motor se retrasará y agregará la cupla de inducción normal. A ver, como que se acopla, pero está siempre generando una cupla para mantenerse acoplado. Por supuesto. Miren, el motor de reluctancia más elemental que hay es la brújula. La brújula es una aguja esbelta a la cual le tratamos de evitar los viejos marinos de la época de los egipcios o en la antigua China, en un plato con aceite, ponían esa aguja y esa aguja, ni siquiera es imanada, esa aguja que flotaba se orientaba, o sea, ponía la parte esbelta, la parte más larga de su dimensión, la alineaba con el campo magnético terrestre. Esa es la brújula más elemental. Bueno, esta pieza, sin ser una aguja, tiene un lado más largo que el otro y la máquina va a tratar de ubicarse en la dirección del campo. Esa es la cupla de reluctancia. Entendamos bien esta cupla y si hace falta, volvamos a decirlo 100 veces, porque me va a hacer falta este concepto 2 motores más adelante. ¿Se entiende cuál es la cupla de reluctancia? Es esa cupla que se genera al tratar de ubicar una pieza esbelta en la dirección del campo. ¿Lo entienden eso? O lo que es lo mismo y dicho de otra manera, toda pieza esbelta trata de ubicarse de manera de ofrecerle al campo el camino de mínima reluctancia. Mínima reluctancia quiere decir más hierro y menos aire. Si el campo nuestro estuviese vertical, ofrecerle más hierro y menos aire sería poner a esta pieza también vertical, porque si está vertical, tengo el único parte de aire que me quedaría es el entrehierro, todo lo demás hierro. Se lo dije de 2 maneras distintas. O buscamos el camino de mínima reluctancia o lo podemos ver como que esta pieza genera una cupla que trata de orientarse con el otro campo.
Bien, si eso se entendió, tenemos entonces las propiedades más importantes. El motor es de muy pequeñas dimensiones, es muy robusto porque no tiene ningún, fíjense, bobinado en el rotor y demás. Podría arrancar con una sola bobina porque puede arrancar como monofásico y tiene cupla de arranque por esta pieza que está o atrasada o adelantada respecto del campo. Entonces arranca por un lado o arranca para el otro. Puede ser un inconveniente o puede ser muy interesante en la juguera, por ejemplo, o en el plato del microondas. Esa cupla de reluctancia es como si como si por ejemplo, la cupla que me mueve la aguja de la brújula la podría usar para algo y así todo se sigue alineando. Exacto. Si vos agarrás y pensás en la brújula, vos pones la agujita flotando en el aceite, inmediatamente esa aguja se va a orientar según el campo magnético terrestre. Si el campo magnético terrestre además girara, esa aguja giraría, tendríamos un motor. Pero como el campo magnético terrestre no gira, esa cupla se dio nada más que para que la aguja se mueva y se ponga en la dirección del campo. Si el campo magnético terrestre girara, la aguja también giraría. Ahora, giraría siempre y cuando sea suficiente esa fuerza de enganche entre los dos campos, sea suficiente como para mover la aguja y además que la aguja mueva una carga, ¿no? Porque no nos olvidemos que no está la aguja sola, está la aguja y una carga a mover. En todos los usos, por lo general, en el plato del microondas, en la juguera y demás, a nosotros nos queda la idea de que yo les pido una gran cupla al apretar la naranja contra el exprimidor. Y en realidad, sí, estoy pidiendo una cupla grande al exprimidor, pero el exprimidor al motor le pide una cupla muy pequeña. ¿Por qué razón? Mecánicos. ¿Puedes repetir, profe? Perdón. Que a nosotros nos da la sensación de que en la juguera, al apretar yo vehementemente la naranja contra el exprimidor, le estoy pidiendo a un motor tan pequeñito una cupla muy, muy grande. Y en realidad no le estoy pidiendo una cupla grande al motor, se lo estoy pidiendo al exprimidor. El exprimidor al motor, ¿cuánto le pide? ¿Por qué le pide poco? Porque acuérdense que estos motores son de muy pequeños. ¿Por qué? ¿Alguna reducción con engranaje? Exacto. Por lo general la juguera tiene un doble sin fin corona. O sea, el exprimidor girará con suerte a una vuelta cada 3-4 segundos. Y el motorcito gira a casi 3.000 revoluciones. Así que tengo una brutísima reducción que hace que transforme cupla velocidad en una baja cupla y alta velocidad. O sea, el motor no necesita ser de gran potencia. ¿Por qué? Por la gran reducción que tiene. En el difusor de aire del turbo pasaba lo mismo. El motor gira rapidísimo, pero toda esa cremallera alrededor para dar una vuelta necesita un montón de vueltas del motor. También, o sea, generalmente estos motorcitos están asociados a un reductor importante. Yo les digo que por ejemplo, nosotros en la fábrica donde yo trabajé hace muchos años atrás, teníamos un proceso de soldadura automático donde nuestra torcha iba recorriendo la zona a soldar en toda la máquina y demás, iba recorriéndola y soldando automáticamente y la impulsábamos precisamente con un motorcito muy, muy pequeño, de corriente continua era, pero muy, muy pequeño, que nos movía toda esa máquina de soldar sobre una cremallera. Nosotros, ¿saben cómo la probamos? No la probamos con la máquina de soldar arriba. Poníamos la cremallera y empujábamos un gran capacho, se llama, lleno de hierro, o sea que pesaba
un par de toneladas, la arrastrábamos por el piso sin rueda, o sea, rozando directamente. Y se la bancaba ese motorcito. ¿Pero por qué? Por la gran reducción que teníamos. Acuérdense que estos son los lazos que hay entre la ingeniería eléctrica y la mecánica. Por eso es tan importante el título de electromecánico que muchas de las universidades del país dan. Nosotros hace muchos años atrás, y esto se lo cuento para distender un poquito, cuando yo era director de la Escuela de Eléctrica, propusimos en la época que estaba el ingeniero Más, director de mecánica. Propusimos generar una carrera de ingeniería electromecánica y bueno, fue vista con malos ojos porque se pensó que nosotros queríamos achicar la escuela de mecánica. Y en realidad lo que nosotros decíamos era generar un ingeniero intermedio entre eléctrico y mecánico que tomara algunas materias de eléctrica y otras materias de mecánica para conformar un ingeniero que no era mecánico, no era eléctrico, pero tenía conocimiento de las dos cosas. Bueno, continúo. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien. O sea, la idea era encontrar un ingeniero que se pudiese llamar electromecánico, pero que fuese realmente un buen ingeniero industrial, sería. Y no el ingeniero industrial que preparamos, que es más bien, en la facultad es más bien gerencial. Está más cerca de lo económico que de los fierros. Un verdadero ingeniero industrial tiene que tener un poco de las dos cosas. Entonces decíamos, armamos un ingeniero con algunas materias de eléctrica, otras materias de mecánica, le damos un poco de formación en economía y lanzamos, bueno, un ingeniero no tuvo mucho éxito, pero bueno, pero algún día se puede retomar el tema. Todo depende siempre de en qué lugar esté la industria. Si la industria funciona en el país, hace falta mecánicos, eléctricos, electromecánicos, industriales. Si no hay necesidad de ingenieros, no son los momentos para pensar en estas cosas, en ir formando lo demás para cuando sea el momento. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre este motor? Profe, ¿puedo comentar un proyecto que yo vi? Sí. Sí, nosotros en la escuela, yo fui a una escuela técnica y en sexto año había que hacer un proyecto final, sería. Y un grupo propuso hacer un enrollador de venda deportiva, esas que se usan para fútbol, Sí, bueno, de distintos venda. deportes. Claro, y tenía que ser algo portátil. Y habían elegido un motor de corriente continua, también con un reductor, y era alimentado por una pila. Sí. Y yo me acuerdo que los chicos lo mostraron y
y era increíble la cupla que tenía. Vos lo tratabas de frenar con la mano y no había caso. Claro. El eje tenía una cupla increíble. Pero tendría un reductor importante. Claro, claro. Porque la potencia del motor, como la de los transformadores, además está muy directamente relacionada a su tamaño. Si el motor era chiquito, en tamaño era reducido en potencia. Pero les vuelvo a repetir, potencia es cupla por velocidad. Perdón. Si yo bajo la velocidad, sube la cupla. Si, es lo que ustedes hacen cuando hacen los cambios de marcha en una bicicleta con cambio. Resignamos velocidad, pero ganamos en cupla para subir una pendiente. Y en otra, lo que queremos en el llano, queremos velocidad. Y entonces, ¿qué cambiamos? La relación entre el piñón y la corona. Bueno, ¿alguno quiere acotar algo más? ¿Preguntar algo más? ¿O pasamos al motor siguiente? A mí me quedó claro, profe, el de la Bueno, distancia. entonces, acá que tienen una representación de la cupla de un motor monofásico, que sería este, nada más que acá tiene un rotor raro. Al tener un rotor raro, tenemos un motor que tiene cupla de arranque. Está medio exagerado esto en el dibujo acá, pero que tiene cupla de arranque. Y la cupla de arranque varía entre un valor mínimo y un valor máximo, que será cuánto lo agarre atrasado en el momento de la conexión, cuánto lo agarre atrasado al rotorcito. Aparentemente, si lo agarra muy atrasado, tendríamos la máxima cupla. No, todo lo contrario. La mejor cupla la vamos a tener si el rotor hubiese estado, arrancaría de por acá, si estaba casi acoplado ya con el campo. No. Pasamos al siguiente. El siguiente es un motor que se llama distéresis. Más simple, más pequeño todavía que el anterior y tiene las mismas virtudes. Arranca, este tiene una virtud más todavía. Arranca, tiene cupla de arranque y arranca siempre para el mismo lado. Eso es muy bueno. Y tiene una cupla que se llama cupla de histéresis, que si alcanza, me lo sincroniza. O sea, todas las ventajas del anterior, pero todavía es más robusto, más pequeño, puede trabajar como motor sincrónico, o sea, la velocidad sincrónica, y tiene cupla de arranque. ¿Más virtudes? Imposible. No es muy utilizado porque la cupla es muy pequeña. Es realmente muy pequeña. Bueno, ¿qué es lo que tenemos dibujado ahí? Tenemos una zona interior oscura. Ese es el rotor. Y como verán, ya empezamos bien. Ni siquiera tenemos una jaula de ardilla. Lo rayado más clarito, o rayado grueso, es el entrehierro. Así que está dibujado solamente el rotor y el entrehierro. La parte de afuera no. Sabemos que la parte de afuera es una máquina asincrónica normal, o sea, tiene las bobinados que generan el campo rotante. La característica de esta máquina es que tiene ese rotor, primero, no es laminado, es macizo y es de altísimas pérdidas por histéresis. Altísimas pérdidas por histéresis. Así que no hablemos de rendimiento, no hablemos de nada de eso, hablemos de nada más que de sus propiedades o para qué lo... Además son motores de tan poca potencia que estoy tratando de encontrar dónde estoy yo. Ahí está. A ver si se ve bien. Bueno, ¿en qué basa su principio de funcionamiento? En esto. En la característica campo, intensidad de campo. O sea, uno busca en las máquinas normales. Profe, ¿puede poner un poco más a la derecha? Ahí, ¿no? Ahí está. Uno en las máquinas normales busca que esta curva, la curva campo, intensidad de campo, tenga este área
lo más reducida posible. ¿Por qué razón? Porque el área encerrada por esta curva, ¿entienden qué significa esta curva? La curva de histéresis. Sí, es todo lo contrario a lo que le pedías a un transformador, ¿no? No, esto es lo que yo le pido a un transformador. Que tenga este área lo más pequeña posible para que sus pérdidas sean, por histéresis, sean lo menor posible, para tener un buen rendimiento. Se lo pido también a los motores normales. No voy a poner una chapa. En este caso es un acero moldeado, algo al cromo, muy malo magnéticamente, con grandes pérdidas por histéresis. No se olviden que la histéresis es la energía que yo necesito para magnetizar el hierro silicio o el hierro, la pieza que constituye el rotor. Necesito orientarla como es alterna, 50 veces para un lado, 50 veces para el otro. Esa orientación de los dipolos, o sea, de llevar los electrones para un lado y para el otro, bueno, es energía. No se olviden que el electrón será muy pequeñito, pero es materia. Y si esa materia la tengo que mover, tengo que gastar energía para moverla. Y si lo tengo que hacer 50 veces por segundo, 50 veces por segundo. Bueno, la energía que necesita la chapa está regida por esta curva. ¿Esta curva cómo se realiza? Yo voy magnetizando la chapa con una bobina y por la cual circula una corriente, la voy magnetizando y se va generando, a medida que subo la excitación, un campo y se empieza a magnetizar según esta curva. Y llega a este lugar que se llama saturación. Una vez que se satura, la empiezo a desmagnetizar, porque estoy con alterna, y la magnetizo para el otro lado. Bueno, no vuelve por la misma curva, vuelve por la otra curva. ¿Por qué? Porque gastó parte de la energía en mover, en orientar los dipolos para un lado y para el otro. Cuando llega a este lado, vuelve a venir para acá y esto lo excita 50 veces por segundo para un lado y para el otro. Vuelve por este lado. Bien, esa es lo normal. En esta máquina, yo tengo una curva campo, intensidad de campo, con muchas pérdidas. Se lo exagero de esa manera. Entonces, cada estado magnético, si yo lo representase como un vector, sube por acá, baja por acá, sigue por acá y sube por acá. Que no será constante, pero es un campo. Pero es un campo rotante. Rotante. Bien, este campo rotante que se genera en el rotor, producto de que tiene muchas pérdidas por histéresis, va un poco retrasado respecto del campo que lo origina, que es el campo rotante generado por el estator. Bien, pero si tienen la suficiente fuerza de acoplamiento, estos dos campos se pueden acoplar, o sea, esa acopla como va retrasada respecto del otro va a existir siempre, y se pueden acoplar y girar a la misma velocidad. Acuérdense siempre de lo que yo les digo, si la máquina alcanza la velocidad del campo rotante, la única cupla que quedan son estas extras, en este caso la de histéresis y en el caso anterior la cupla de reluctancia. Esa única cupla que queda, en este caso la de histéresis, si alcanza para mover la carga, bienvenido sea, tengo una máquina sincrónica, robusta, pequeñita, de muy poco mantenimiento, barata, recontra barata. No lleva barras inyectadas, no lleva ranura matrizada. Realmente es barato. ¿Dónde se usa? En elementos o aparatos donde la velocidad sincrónica sea imperiosa, pero de bajísima cupla. Les doy alguno, a ver dónde se puede encontrar. El aparato que hace el electrocardiograma o los medidores donde hay una cinta de papel que va avanzando, los registradores
de energía eléctrica, los registradores, en donde necesitan un papel que avance. Bueno, ese papel que avanza y donde se va dibujando, en el caso del electrocardiograma, los pulsos del corazón, en el caso de un registrador de movimientos telúricos, va registrando los picos de... no me sale la palabra, bueno, pero detecta terremotos. Bueno, ese papel tiene que girar a velocidad constante y estos motorcitos son ideales para ello. Ustedes son muy jóvenes, pero en mi época, y ahora lo puedo decir, se vuelve a poner de moda, estaban los Winco, que eran unos tocadiscos, donde giraba el disco y una púa iba reproduciendo la música, ¿no? Bueno, esos tocadiscos hacían girar a una velocidad constante el disco, y para eso necesitas que la velocidad sea constante por una cuestión de fidelidad, ¿no? Bueno, esos tocadiscos tenían un motor de este tipo. Maticemos un poco. ¿Conocen los discos? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces ahora va una pregunta para todos y tienen 10 segundos para contestarme. Esos discos tenían, la púa apoyaba sobre un surco y a medida que giraban, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Cuántos surcos tenía un disco? Uno solo. ¿Y el resto qué dice? Y yo nunca me lo puse a pensar, pero si fuese mucho, como que tendría que ir saltando, ¿no? Es como que uno solo que va aumentando de radio. Exacto, exactamente. La respuesta está bien, pero la respuesta correcta serían 2, uno de cada lado. Pero está bien. Entendieron que es un solo surco que se va cerrando en la espiral. Como para cortar un poco tanto motor. Ustedes saben que los discos tenían 3 velocidades. Los más chiquititos giraban a 33 1/3. Después venían unos intermedios que giraban a 45 revoluciones por minuto. Y los discos más grandes giraban a 78 revoluciones por minuto. Entonces uno iba y se llamaban long plays. Bueno, ¿algo más que quieran saber de este motor? Yo no escuché bien, profe, o sea, son de bajo costo, de robusto y todo lo demás, pero son buenos para funcionar a la velocidad sincrónica, dijiste. La ventaja que tienen es que vos podés conseguir un motorcito asincrónico re barato, porque te vuelvo a repetir, no tiene jaula de ardilla, no tiene laminado, no tiene ranuras a matrizar, o sea, no tiene nada que alimentarse dentro del rotor, o sea, no hay anillo rozante, no hay nada. Un motor recontra barato, bueno, te sirve, si vos no tenés muchas pretensiones de cupla, para hacer girar muy pequeñas cuplas y a velocidad sincrónica. O sea, un motor asincrónico, gracias a la cupla de histéresis, se sincroniza. ¿Podemos seguir? Bárbaro, sí, sí. Bien. El motor que sigue está acá. Les puede llegar a interesar, pero no lo vamos a dar porque yo hace años que no veo ninguno. No, ni siquiera quiero ver. No, ya lo han sacado. Bien, bien por Sebastián y por Julián. Sí. Bueno, la vedette. El motor stepper, paso a paso o de impulso, como lo quieran llamar. Este motorcito es la vedette de los últimos años, a pesar de que su principio de funcionamiento es anterior a cualquiera de los otros motores. Ustedes dirán,
¿Y por qué si es el motor más viejo que hay? ¿Por qué recién ahora toma relevancia? Y bueno, por todas las necesidades de tener posiciones cada día más exactos, cada día más exactos. Sobre todo los radares, por ejemplo, un radar que tiene que seguir un satélite que está tan lejos, tiene que ser muy, muy preciso su desplazamiento, muy preciso, porque si no se va de eje o lo deja de seguir. En esa distancia, una centésima de grado es haberse alejado cientos de kilómetros del objetivo. ¿Me explico? Sí, sí. O Muy sea, poco ángulo. sí, En la o otra sea, parte, o sea, en el cateto opuesto es muy, muy grande la distancia que hace. exacto. Eso que acabas de decir es lo que hace al golf uno de los deportes de mayor precisión y más difíciles de practicar. Parece una pavada porque uno va corriendo con un palo, una pelotita, y va caminando, pero recuerden ustedes que a 1 metro de distancia de su mano tienen el objeto de impacto, que es una pala que tiene 3, 4 centímetros, 4, 5 centímetros con un cierto ángulo, le pegan una pelotita y la tiran a 300 metros. Imagínense toda la precisión que uno tiene que tener y la sensibilidad para que a los 300 metros llegue más o menos donde uno quería, ¿no? Es realmente es el deporte de mayor precisión que existe. Y están los otros que le van pegando 1000 golpes y van de metro en metro. Bueno, vamos a este Y motor. sumándole el viento también. ¿Cómo? Sumándole, o sea, el viento que hay. Imagínate Bueno, lo difícil que debe al ser. margen el viento. El viento más toda la porquería que te meten en el medio, los búnkers, los árboles. Les tiro una anécdota. Hace un tiempo atrás, de Vicenzo, en vida de Vicenzo, vinieron a jugar, no me acuerdo cómo se llamaba, un gran campeón americano, Jack Nicholson. No, Jack Nicholson es el actor. Nichols, el apellido del golfista. Y, dada la fama que tenía de Vicenzo y demás, le quiso jugar un mano a mano y llega en un momento donde hay un hoyo y Nichols le pregunta de Vicenzo, el hoyo estaba atrás de unos árboles, a como 500 metros atrás de unos árboles. Y Nichols le pregunta de Vicenzo, ¿usted cómo lo tiraba, maestro? Y yo, dice, cuando jugaba, dice, yo lo tiraba con cierto... no me acuerdo de la palabra, pero por arriba de los árboles. Bueno, pone Nichols, tira, pum, le pega a los árboles y la pelota que hay. Pero, dice, Roberto dice, es que imposible.